Buenos días a todos. Mi nombre es Miguel Momovela, analista de XTB, y os presento Crypto Investing, todo lo que necesitas saber sobre criptodivisas. En este seminario, ¿de acuerdo? Vamos a abordar de una manera sencilla, fácil y asequible todo lo que tiene que ver con tecnología blockchain y las principales criptomonedas. Bitcoin, Ethereum, Ripple, Dash y otras muchas que, por supuesto, como ya sabéis, tenéis disponibles en XStation 5, ¿de acuerdo? Nuestra plataforma de inversión. Como digo, vamos a comenzar brevemente el seminario haciendo un resumen de la actualidad, ¿de acuerdo? De las noticias de mercado que están afectando al universo de las criptomonedas. Vamos a ver cómo esto afecta a la cotización de las criptodivisas, por supuesto. Esto lo vamos a ver a través de la plataforma de XStation 5 y acto seguido vamos a abordar algo de operativa básica con diversos activos, diversas criptodivisas, incluyendo pues información de producto, cómo introducir órdenes a mercado, quizá órdenes pendientes, hacer un poco de gestión de riesgo y, por supuesto, gestionar las posiciones una vez las hemos conseguido abrir, ¿de acuerdo? Antes de nada, ¿dónde podéis encontrar la información de criptodivisas? Muy importante, esto lo podéis encontrar en la web de XTB, Xtrade Brokers, ¿de acuerdo? Nuestra web, en el apartado análisis de mercado y noticias de mercado, ¿de acuerdo? Siempre, todos los días, vais a ver una noticia con el prefijo criptos, ¿de acuerdo? En este apartado, evidentemente, podréis con carácter diario estar informados de todo lo que sucede en el universo de criptodivisas, como veis aquí, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que tenemos en noticias en lo que respecta a criptodivisa en los últimos días? Pues tenemos varios anuncios importantes. Hoy hemos conocido recientemente que Revolut, la empresa de pagos y diferentes modelos de divisa que permite realizar intercambios entre diferentes divisas, ¿de acuerdo? Ha superado los 3 millones de usuarios, ¿de acuerdo? Así lo indicaban en un comunicado de Twitter recientemente. ¿De acuerdo? Ahora mismo están presentes en varios países de Europa, como ya sabéis, y planean una expansión a otros países con efectivamente mayor cobertura de clientes potenciales, como pueden ser Estados Unidos, Canadá o Australia. ¿De acuerdo? Ahora mismo están presentes en varios países de Europa, España, Francia, Alemania, Irlanda, Islandia, Holanda y un largo etcétera. Y pues con este proceso de expansión, evidentemente, se planea abarcar una mayor cuota de mercado de manera creciente. Esto, por supuesto, es una noticia positiva para el universo de criptomonedas. ¿Qué más tenemos? Anuncios por parte del FMI. Bueno, la directora del FMI, Christine Lagarde, ha anunciado en un comunicado reciente su interés por promover que los bancos centrales, que los diferentes gobiernos de los diferentes países a nivel internacional se encarguen de la expedición de criptodivisa, pese a los riesgos asociados que, como sabéis, pues los activos de este mercado pueden aportar o pueden implicar para nosotros como inversores e inversoras, ¿de acuerdo? Este comunicado, como podéis imaginar, también es un catalizador en el corto o medio plazo para todo lo que respecta al movimiento de criptomonedas, ¿de acuerdo? Algunas noticias de la semana pasada, no todo es positivo, evidentemente. Ha habido algunos intentos por parte de una compañía de Texas por detener lo que denominan criptoburbujas, ¿de acuerdo? Por intentar un poco frenar el crecimiento y desarrollo de empresas fraudulentas que, como sabéis, pues pueden llegar a ofrecer rentabilidades pues inusitadas en un muy corto periodo de tiempo. Estamos hablando de rentabilidades por encima del 100, por encima del 200%, ¿de acuerdo? Están tomando medidas para combatir a este tipo de empresas fraudulentas, como ya decimos. Otras compañías que están apostando fuertemente por el área de criptomonedas. Las encontramos, por ejemplo, en la banca española, de la mano de BBVA, que junto a otras compañías está promoviendo pues la inversión en criptodivisa a través de la financiación de compañías que trabajan ya con este activo, ¿de acuerdo? Estas son las noticias más de mayor relevancia que ahora mismo estamos teniendo
relativas a este mercado. También conocimos recientemente que se planea un fork, ¿de acuerdo? Para el par de criptomonedas Bitcoin versus Bitcoin Cash. Luego lo veremos en la plataforma XStation 5, ¿de acuerdo? Y veremos un poco más en detalle a qué nos referimos. Vamos a ver cómo se traducen estas noticias a través de nuestra plataforma XStation 5. En primer lugar, con el Bitcoin. Como veis aquí, tenemos efectivamente al Bitcoin fluctuando en una banda relativamente estrecha. En este caso vemos como los límites superiores están muy cerca de los 6.546 puntos, ¿de acuerdo? Como techo o como frontera alcista más importante. Y por el contrario, la frontera bajista que contemplamos, como veis aquí en el gráfico, estaría en torno a 6.155,62, ¿de acuerdo? Estos serían los dos extremos de nuestro canal lateral, como podéis ver aquí, ¿de acuerdo? Reflejado por estas dos bandas, una bajista y otra alcista. En el corto plazo, efectivamente, como veis, en el gráfico a 4 horas, nos enfrentaríamos a líneas de soporte y resistencia bastante más cercanas, ¿de acuerdo? La línea de soporte en el primer caso sería en torno a 6.227 puntos y la línea de resistencia en torno a 6.443. Esta línea de resistencia, esta última línea, está soportada por estos dos puntos en los que vemos que efectivamente no se ha llegado a superar este máximo, ¿de acuerdo? En el corto plazo. Es a lo que nos exponemos ahora con una cotización en torno a 6.347 puntos. Vamos a ver el Ethereum. Evolución similar. También recordad, antes de continuar, que las principales criptodivisas, como tenéis aquí abajo y que ahora veremos, tienen una evolución bastante similar en muchas ocasiones. Hay una fuerte correlación entre ellas, lo que explica en muchos casos el porqué de las cotizaciones, de los cambios en la cotización o en la fluctuación de los precios, ¿de acuerdo? Vamos con Ethereum. Aquí vemos efectivamente también en gráfico a 4 horas, ¿de acuerdo? En este pequeño canal lateral en el que podemos establecer los límites, límite superior en 203,31 aproximadamente, límite inferior en 192,58. Este canal lateral que en la sesión del pasado 5 de noviembre, la semana pasada, ¿de acuerdo? El martes pasado, se rompió al alza, ¿de acuerdo? Tocando como primer máximo el punto situado en 213,30 y el máximo alcanzado en este, como vemos, último tramo desde principios de octubre que se sitúa en torno a los 220 puntos, ¿de acuerdo? Ahora mismo estas dos serían las resistencias más reseñables, más probables de alcanzar. La primera en un escenario de corto plazo, en un escenario más moderado, sería la de 213, ¿de acuerdo? En cuanto al límite inferior, pues efectivamente el primer soporte en un escenario más negativo, en este caso sería en torno a los 190,35, ¿de acuerdo? Eso es lo que nos indica esta línea de soporte, este último soporte tocado, ¿de acuerdo? Alcanzado, como vemos aquí, entre el 8 de octubre y el 15 de octubre. En esa semana nos movimos efectivamente en un pequeño canal, esta vez más pequeño, esta vez más reducido, perdón, que como veis fluctuaba en torno a estos derroteros, ¿de acuerdo? Por así decirlo. Vamos con Ripple. Como veis, una evolución un tanto similar a la del Ethereum, ¿de acuerdo? Aquí, como podéis ver, efectivamente también tenemos un canal lateral. En este caso, contenido entre los límites en 0,4338 y 0,4706, ¿de acuerdo? Estos son los límites aproximados donde hemos observado este canal lateral que se rompió al alza también en la sesión del pasado 5 de noviembre. Viendo aquí, observando como posibles máximos, ¿de acuerdo? Para su cotización actual en 0,5020, los máximos o las líneas de resistencia más interesantes que contemplamos ahora en un gráfico a 4 horas, como veis aquí, como siempre, están la primera en torno a 0,5270 y la siguiente muy cerca de la barrera de 0,55, en este caso 0,5427, ¿de acuerdo? En el extremo inferior, qué tipo de soportes contemplamos. En el escenario más moderado, ¿de acuerdo? Observamos una línea de soporte muy cerca de los 0,40, en este caso 0,3960 aproximadamente. Y la siguiente, la más baja observada desde el pasado 10 de octubre, como veis aquí, estaría situada en 0,38. Muy próxima a 0,38. Sería una barrera psicológica importante que podría marcar un descenso a la baja de alcanzarse por el precio de esta criptodivisa. En el caso del Dash,
Como veis aquí, hemos trazado unas líneas de Fibonacci, de acuerdo, unos niveles de Fibonacci, y efectivamente en el gráfico a 4 horas, como podéis ver, las líneas o los puntos calientes, por así decirlo, los puntos más razonables donde encontrarnos una limitación al alza o a la baja. En el primer caso, al alza, una posible resistencia la vemos en torno a 173,20. En este caso veis 173,179 aproximadamente. Esta línea de resistencia, pues efectivamente soportada, como veis aquí, por estos últimos dos puntos en los que evidentemente se intentó, el precio del DAX intentó romper, digamos, esa línea, ¿no? Como veis aquí, en la línea del 50% de la sucesión de Fibonacci, ¿de acuerdo? En cuanto a puntos bajistas, líneas de soporte contempladas, la más cercana ahora mismo, como veis, se sitúa en 151,28, muy cerca de 151,30, y la línea más baja que nos marca la sucesión de Fibonacci, la tenéis aquí, algo por encima de los 147 puntos, ¿de acuerdo? Vamos con Litecoin. Litecoin, interesante. Digamos, casi un sustitutivo, podríamos decir, del Bitcoin, casi un homónimo, ¿no? Un homólogo, perdón. Como veis aquí, efectivamente, el canal bajista al que nos llevamos enfrentando desde principios de noviembre, soportado por esta estructura de máximos decrecientes, como veis aquí, tenemos marcados en el gráfico, importantes sobre todo estos dos últimos puntos, porque son los que nos van a marcar resistencias en el corto plazo, en el muy corto plazo, ¿de acuerdo? Ahora mismo, como veis aquí, manejamos niveles muy cercanos a 51, en este caso 50,50 aproximadamente, 50,49, como primera línea de resistencia razonable. Y la siguiente línea de resistencia, como veis aquí, marcada en el gráfico, estaría en torno a 52, perdón, 52,45, ¿de acuerdo? Contemplamos una línea de resistencia intermedia que en un escenario alcista podría ser fácilmente traspasada, ¿de acuerdo? Sin embargo, por otra parte, como veis en el gráfico, las líneas de soporte, o la línea de soporte en este caso, única línea de soporte contemplada en el corto plazo, que como veis aquí, sería una línea de soporte a la que, bueno, efectivamente no nos enfrentamos en mucho tiempo y que podría marcar un descenso, podría marcar el inicio de una tendencia claramente bajista, ¿de acuerdo? En este caso más pronunciada de la que tenemos aquí en el corto plazo, pues efectivamente estaría cita en la línea de los 48 puntos, 48,10 en este caso. Esto lo que respecta a las criptodivisas principales. Vamos a ver con alguna otra de las, digamos, en segunda línea, más comerciadas, como Stellar, una de las nuevas criptodivisas. Recordad que la tenéis toda aquí, las tenéis todas aquí contempladas en nuestro apartado de criptodivisas dentro de XStation 5. ¿Qué sucede con Stellar? Vamos a verlo. Aquí lo que tenemos, en este caso en el gráfico a una hora, ¿de acuerdo? Es este triángulo alcista. Este triángulo alcista, como veis, contemplado también desde principios de noviembre, con un claro canal lateral, ¿de acuerdo? Como veis aquí, contemplado y registrado, pues con unas, en este caso, limitaciones, con unas barreras, en este caso la superior en 0,2630 y la inferior, la barrera inferior, en 0,2490. En este canal, efectivamente, como podéis ver, si acercamos un poco el gráfico, hemos vuelto en las últimas sesiones, sobre todo en la sesión de ayer, volvimos a recuperar la entrada a este canal, ¿de acuerdo? Como podéis ver aquí, lo cual nos indica que en un escenario positivo, si las noticias como las que hemos comentado anteriormente nos acompañan, ¿de acuerdo? Y atendiendo a los niveles técnicos que veis aquí marcados, podríamos efectivamente romper este canal al alza en próximas sesiones y, desde luego, pues bueno, de aquí a final de noviembre. La progresión, como veis, es alcista, ¿de acuerdo? Desde principios del último trimestre, como veis, aquí partíamos de un pequeño canal lateral que desde aproximadamente, pues como ya veis, a principios de noviembre se marcó claramente al alza. Aquí comprobamos como en la barrera de los 0,2830, 0,2832 se tocó uno de los techos más altos, ¿de acuerdo? Si no el más alto en este último trimestre. Y efectivamente, como podéis ver, este sería pues el punto, digamos, en un escenario muy optimista, en un escenario más volátil, sería la resistencia a batir, ¿de acuerdo? Como barrera psicológica para continuar ese progreso al alza.
Sin embargo, en el corto plazo, como veis, tenemos otras resistencias, otras líneas de resistencia más cercanas a batir, como puede ser la de los 0,2654 o 0,2715, quizá una tercera en 0,2757, ¿de acuerdo? Cabría para nosotros ver cómo, digamos, en las siguientes sesiones, o al menos al término de esta sesión, cómo se posiciona la cotización de Stellar, ¿de acuerdo? Bien, una vez hecho un breve análisis técnico de las principales criptodivisas, vamos a ver un poco de operativa, ¿de acuerdo? Como ya os digo, en XStation 5 ya podéis encontrar vuestro listado de criptodivisas, lo podéis encontrar aquí, en cotizaciones CRT. Fijaos que siempre os va a salir el subtítulo cuando pongáis encima el ratón, cripto. También, efectivamente, como veis, podéis redactar aquí, ¿de acuerdo? Para pues, realizar la búsqueda de la criptodivisa que necesitéis, que preciséis, ¿de acuerdo? Para ver su cotización, información de producto y demás. Vamos a probar algo de operativa, si os parece bien, ¿de acuerdo? Vamos a ver un poco cómo podemos extrapolar todo lo que hemos visto, todo lo aprendido, cómo lo podemos extrapolar a la operativa, a nuestra operativa con criptodivisa. Lo vamos a hacer en este caso, si queréis, sobre Bitcoin. ¿Cómo podemos abrir esta operativa? Pues bueno, muy sencillo. Vamos a hacerlo ahora, si os parece bien, ¿de acuerdo? Por ejemplo, pulsamos sobre Bitcoin. Como veis aquí, de manera sencilla, tendríamos el botón de venta y el botón de compra. Lo podemos hacer de manera directa. En primer lugar, lo podemos hacer de manera directa, pulsando aquí sobre Sell o sobre Buy, para que nos salga la opción de producto. También lo podemos hacer sobre el gráfico, presionando con clic derecho sobre el ratón y nueva orden, para ver efectivamente bien en ejecución instantánea, es decir, a mercado, o bien como orden pendiente, según unos parámetros que le introduzcamos. Podemos también abrir esa operativa y si no, si lo preferís, también lo podemos hacer en una de las opciones que figuran encima del botón de compra, el botón Buy, ¿de acuerdo? Aquí donde pone abrir ticket. ¿Qué tipo de información podemos ver sobre los activos, sobre, en este caso, criptodivisa? Pues como veis, en primer lugar, algo muy recomendable es observar siempre la información de instrumento, el botón con este pequeño icono con una I de información, ¿de acuerdo? En este caso podéis ver la observación básica, qué tipo de activo es, qué subclase, en este caso en ambos cripto, cuál es el tamaño de un PIB, es decir, los movimientos que se producen en las criptodivisas. En este caso, el tamaño mínimo, el tamaño de un PIB es de 0,01. Podéis ver el valor nominal de un lote, que en este caso sería un Bitcoin, ¿de acuerdo? Y podéis ver tanto el volumen mínimo como el volumen máximo de la posición. ¿Esto qué significa? Que cuando vayáis a introducir el volumen, la cantidad de producto, en este caso Bitcoin, que queréis adquirir, como mínimo tendréis que o bien comprar o bien vender 0,1 Bitcoins, ¿de acuerdo? Y como máximo 50, con un apalancamiento de 1,2. Es decir, el 50% de vuestra posición está garantizada por XTB y el otro 50 requerirá del margen que tengáis, como aquí veis abajo, a raíz de lo que hayáis depositado, ¿de acuerdo? Punto swap, también otro punto importante, para posiciones de compra de menos 30 y para posiciones cortas, posiciones de venta de menos 10, ¿de acuerdo? Si lo queréis de manera adicional, aquí podéis ver la actuación. Esto es básicamente lo que os va a mostrar el sentimiento de mercado, hacia dónde se posicionan más los traders, los inversores e inversoras, es decir, vosotros, en vuestra gran mayoría. Ahora mismo, como veis, los inversores están enfocados a posiciones de compra, casi diríamos 4 de cada 5. 4 de cada 5 están comprando Bitcoin, mientras el 1 de cada 5 restante lo está vendiendo, ¿de acuerdo? Con lo cual, las expectativas a día de hoy son alcistas, la sesión actual. ¿Qué más podemos hacer? Como veis aquí, ahora lo veremos cuando abramos la operación. Podéis añadir un stop loss o un take profit desde la opción Click and Trade que tenéis aquí, ¿de acuerdo? Como ya conoceréis por vuestro manejo de otros productos a través de XStation 5. Aquí es donde podéis, como veis, abrir la operación, ¿de acuerdo? Volumen, como veis, ya está marcado el mínimo. El máximo, como veis, como hemos comentado anteriormente, serían 50. Si intentamos por arriba, vemos que no nos va a dejar, ¿de acuerdo? Incluso por debajo de 0,1 vemos que tampoco nos dejaría, ¿de acuerdo? Aquí nos figuraría el valor del contrato y esto, el margen, será la cantidad de producto, la cantidad de capital de nuestro balance que se retenga cuando hagamos la operación o bien de compra o bien de venta, ¿de acuerdo? Si queréis, lo que vamos a hacer ahora es, antes de abrir la operación,
comentar un poquito brevemente la gestión de riesgo, stop loss y take profit, nuestras limitaciones de beneficio y pérdida. En este caso, la limitación de beneficio a partir del take profit, la limitación de pérdida, stop loss. Esto para una posición de compra, ¿de acuerdo? Para una posición de venta, nuestro stop loss sería nuestro techo para, bueno, en este caso, controlar nuestro beneficio, y el take profit sería la limitación de pérdidas, ¿de acuerdo? Importante para la gestión de riesgo, algo fundamental. Siempre tenemos que estar dispuestos a arriesgar una cantidad determinada, pero lo más inteligente, si me lo permitís, es que la cantidad que estemos dispuestos a ganar al menos duplique o sea mayor que la cantidad que nos arriesguemos a perder, ¿de acuerdo? No tiene mucho sentido si ponemos el stop loss a la misma distancia del precio de apertura que el take profit, porque entonces estamos dispuestos tanto a ganar como a perder la misma cantidad, y lo que nos interesa es limitar o minimizar pérdidas y maximizar u optimizar las ganancias, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver cómo lo extrapolamos esto, por ejemplo, si lo queréis, para una posición de compra, ¿de acuerdo? En este caso, posición de compra, y lo vamos a ver efectivamente a través de XStation. Vamos a introducir en este caso tanto un stop loss como un take profit en base un poco al análisis que hemos realizado de manera previa con los puntos que hemos localizado aquí, ¿de acuerdo? En este caso, efectivamente, habíamos marcado una línea de soporte, una razonable línea de soporte en torno a 6.227. Vamos a ponerle algo por encima para que dentro de la holgura que queremos, con la que queremos que fluctúe el precio, ¿de acuerdo? Como ya decía, en línea con nuestro análisis de riesgos, no perdamos más de lo que podamos ganar, ¿de acuerdo? Vamos a ponerla pues un poquito por encima, quizá en 6.300, perdón, 6.200, quizá 80, ¿vale? Y nuestra línea de resistencia, ¿dónde la podemos situar? Pues, por ejemplo, en 6.445, ¿de acuerdo? Un poco en línea con lo que veíamos aquí. Ahora presionaríamos sobre el botón Buyer, ¿de acuerdo? Y aquí, efectivamente, la confirmación, nos pide la confirmación. Vemos que el volumen que hemos seleccionado es 0,10 al precio de cotización, que una vez abramos la operación veremos cuál ha sido, 0% a 0 de comisión, y con nuestros stop loss, take profit convenientemente marcados. Aquí, evidentemente, podéis no mostrar de nuevo para que no os vuelva a salir el aviso. Mi recomendación es que lo dejéis ahí por si en algún momento os equivocáis en vuestra operativa, ¿de acuerdo? Que podáis rectificar dándole a no y volviendo atrás. En este caso, como no tenemos duda, presionamos sobre sí y ya tendríamos nuestra operación abierta, ¿de acuerdo? Aquí vemos efectivamente cómo nos figura abajo con todos los datos de la apertura, ¿de acuerdo? El volumen que hemos seleccionado, el precio de mercado al que hemos abierto, 6.401,80, ¿de acuerdo? Y aquí veremos la cotización o la fluctuación actual, ¿de acuerdo? Aquí iremos viendo cómo nuestro beneficio, bien positivo o bien negativo, en este caso sabéis que siempre se abre negativo por el cobro de la comisión, en este caso asociada al spread, ¿de acuerdo? Siempre abriremos en negativo y a partir de ahí veremos cómo el valor fluctúa o bien en nuestro beneficio o bien en nuestra contra, ¿de acuerdo? Si quisierais cerrar esta operación, sería tan sencillo como pulsar sobre los tres puntitos que veis al final de la línea, ¿de acuerdo? Podríais seleccionar, en el caso que tuviéramos más de una operación, cerrar todas. Podríamos cerrar ganadoras. Si pulsamos aquí ahora mismo no se cerraría porque, bueno, de momento estamos en pérdida. O cerrar perdedoras, que aquí se los cerraría la única que tenemos, que es la del Bitcoin, ¿de acuerdo? También podemos hacerlo directamente pulsando sobre esa aspa roja, ¿de acuerdo? Aquí también, como veis, podríamos doblar la posición o abrir la posición opuesta. Importante cuando abráis una operación, al meter las limitaciones de pérdida y beneficio, lo que estáis haciendo es garantizaros cierta tranquilidad, ¿de acuerdo? Para vuestra operativa. No tiene mucho sentido abrir esta posición y, pues, un poco por el pánico habitual del inversor, abrir la posición opuesta, porque si el mercado experimenta un revés muy fuerte en el corto plazo, incluso si no es pronunciado, lo que os va a pasar, hablando en plata, es que vais a fastidiar vuestra operativa, ¿de acuerdo? Vais a abrir una posición contraria, la vais a abrir en un momento en el que no hayáis revertido la posible pérdida que tengáis en la operación abierta, haciendo la posición contraria, que evidentemente con un revés de mercado también se puede volver en vuestra contra, con lo cual sería una pérdida por partida doble, ¿de acuerdo? Es importante tener esto en cuenta.
Bien, una vez abierta la operación, en este caso lo hemos hecho a mercado, también podríamos hacer una orden pendiente, como veis. Aquí tendremos el precio actual de mercado, seleccionaríamos el volumen de producto que queremos adquirir, ¿de acuerdo? O bien con una limitación, en este caso un sell limit o un buy limit, también lo podríamos introducir, ¿de acuerdo? Como veis aquí, de la misma forma que hemos hecho anteriormente, y efectivamente pues podríamos indicar el precio, pues en este caso al que queremos que nuestra operativa se lanzase, ¿de acuerdo? A mercado. Evidentemente podemos establecer una fecha de vencimiento, es decir, que si en una determinada, hace una determinada fecha, incluso a una hora, si queréis afinar los más pulcros, ¿no? Queréis afinar un poco también con la hora, también lo podríais hacer. Si en esta fecha y hora no se ha llegado al precio que vosotros indicáis aquí, esta operación simplemente no se lanzaría. En algún momento de mercado, si este precio se alcanza, la operación se abre, ¿de acuerdo? Y así es como podríamos efectivamente manejar nuestra operativa, ¿de acuerdo? Esto lo podemos hacer tanto para las criptodivisas principales como para también los pares de divisa, ¿de acuerdo? Perdón, los pares de criptodivisa, ¿de acuerdo? Perdonadme, la costumbre, ¿no? Como fiel seguidor de las divisas. Bien, pues como veis aquí, también podemos efectivamente abrir el gráfico como otra de las opciones contemplables aquí por encima del botón de compra, el botón Buy, ¿de acuerdo? En este caso para el par Bitcoin versus Bitcoin Cash, ¿de acuerdo? Como veis aquí. Como comentaba inicialmente, se planea o está previsto un fork en este par de criptodivisa. Es una pregunta que se nos puede venir a la mente es si en el caso de que tengáis una posición abierta aquí en este par, si se produce una escisión, es lo que se traduce un fork al final, ¿no? En una extinción o, digamos, liquidación del par de criptodivisas para crear otro par nuevo u otros dos pares nuevos, o simplemente crear dos modelos al margen, otras dos criptodivisas al margen. Evidentemente, para todos los que tengáis posiciones abiertas, no significará ningún perjuicio, ¿de acuerdo? Se os enviará una notificación a través de vuestro rincón de cliente. Recordad que ahí podéis acceder desde aquí, desde la web, acceder al rincón de cliente, ¿de acuerdo? Metiendo vuestras credenciales, email y contraseña, para que una vez dentro accedáis a la bandeja de entrada, ¿de acuerdo? Tenéis una pequeña bandeja de entrada arriba a la derecha donde podréis ver este tipo de notificaciones. También os llegarán, información relevante sobre el cierre de algunas posiciones, no el cierre en sí dentro de vuestra plataforma, sino pues por ejemplo, la extinción de algún par de criptodivisas en este caso o de cualquier otro tipo de activo para que vosotros podáis consultarnos aquí al área de análisis, al área de soporte y bueno, podáis actuar en consecuencia, ¿de acuerdo? Bien, pues esto ha sido todo, amigos y amigas de las criptodivisas. Como os digo, este seminario lo tendréis disponible todos los martes a partir de las 11:30 y lo impartirá un servidor, Miguel Momovela, analista de XTB, especialista en divisas y criptodivisas. Esto ha sido todo. Muchas gracias y buenos días.